que lleva al ministro a cuestionar a la Asamblea Legislativa y a decirnos que no es de patriotas aprobar gastos sin aprobar ingresos. Ese es el tema que aquí se discute. Porque mal hacemos en dar exoneraciones, aumentos de salario, incentivos laborales, si no le damos al gobierno los recursos, el dinero para enfrentarlos, porque es obvio, eso lo que va a hacer es aumentar el déficit, y precisamente todos los esfuerzos prioritarios de las medidas económicas buscan que ese déficit sea encarado. A propósito del tema de exoneraciones, que fue el punto que llevó al ministro a dar estas expresiones que algunos consideran impropias, abusivas y que justifican ese voto, tengo que leer y me voy a apoyar en un artículo que se publicó hoy en el diario La Nación, en la sección de opinión, de un politólogo destacado, Jorge Vargas Cuyel. Su columna se llama Enfoque. Y ahí sí me voy a ceñir, señor presidente, en el tema que defiende el ministro, de que no aumentemos el gasto, de que no demos exoneraciones, de que no demos incentivos, si no tenemos los correspondientes recursos para enfrentarlos, que no es ni otra cosa que aumentar los ingresos. Entonces, los proponentes quedan en entredicho al decirle al ministro que si están dispuestos a exoneraciones, a incentivos, a privilegios, a aumentar el gasto, y particularmente los dos jefes de fracción que no desean un arreglo de este debate reglado, han dicho públicamente que se oponen a nuevos tributos. Entonces, por un lado, ayer en la Plena 3, don Danilo Cubero abogaba por aumentar el gasto en 19.000 millones de colones, sin dar ingresos. Se opone a nuevos recursos. Y censura por congruente al ministro de Hacienda. ¿Qué dice este artículo de Jorge Vargas el día de hoy? Primer párrafo: no joder y no jodamos. Cada vez que se inicia una discusión política sobre impuestos, se forma una cola de gente solicitando trato especial. Abro comillas: no me pongan impuestos, porque yo hago mucho por el país. Cierro comillas. Paréntesis. Subtexto. 2 puntos. Que paguen los demás. Cierro paréntesis. La fila de merecidos es más larga que la de la consulta externa de un hospital del seguro.
Todos presionan por exenciones y si son lo suficientemente poderosos, la logran. A este porque genera empleo, a aquel porque desarrolla su labor social, y al de más allá porque pobrecito no puede. Entonces, la primera parte, no joder y no jodamos. Hay una suerte de irresponsabilidad donde todos defendemos este Estado social y solidario, pero cuando se trata de aportar, la estrategia es que paguen otros, que paguen otros, que paguen otros, y con sus estrategias de obstrucción lo que están evitando es que los de mayor privilegio económico aporten la cuota que les corresponde a la solidaridad social en este país. Y da ejemplos el columnista Vargas Cuyel, segundo párrafo. Buena parte de las 30 leyes del impacto fiscal aprobadas entre 1990 y 2008 no fueron para reformar la estructura tributaria, sino para conceder exenciones a sectores. La fracción parlamentaria del oficialismo, cualquiera que haya sido el que gobernara en esa época, hubo 12 años del gobierno del Partido Unidad, la fracción parlamentaria del oficialismo fue la gran mani rota, independientemente del partido en el poder. Esas iniciativas fueron absolutamente de ellas. Qué fácil es ser generoso con la plata ajena. Sin embargo, como alguien tenía que pagar la fiesta, los paganines de los paquetes tributarios fueron siempre los mismos: los asalariados y consumidores, a quienes resulta fácil cargar de más tributación. Segundo párrafo de don Jorge Vargas. De 1990 al 2008, 3 gobiernos de la unidad, hubo más proyectos para exonerar a grupos de presión de poderosos que para poner a pagar impuestos a los de mayores ingresos. Precisamente la política de doña Laura Chinchilla y del ministro Herrero es acabar con ese malvado, pernicioso, censurable vicio de exonerar a los de arriba para que paguen los de la clase media y los de abajo. Y este plan de solidaridad fiscal viene a ordenar las cosas para que el pobre pague como pobre y el rico pague como rico. Y los que obstaculizan este plan fiscal, lo que están haciéndole es la cachetada a los grupos poderosos de este país. Van en contra de la filosofía que ha hecho grande a Costa Rica, la de don Pepe Figueres, la de Calderón Guardia, para citar 2 ejemplos en que todos coincidimos. Tercer párrafo de este artículo que publica hoy el diario La Nación.
El tema no es de ahora. Entre 1850 y 1950, el café y el banano, los sectores económicos más dinámicos de entonces, se les dio todo tipo de exenciones. La industria de integración, surgida al calor del mercado común centroamericano, gozó de tratos especiales. En los años 90 vinieron las zonas francas y el turismo, y recurrimos a incentivos fiscales. ¿Qué maña esa la de sacrificar ad infinitum al fisco para impulsar la modernización productiva? Creo que responde no solo a realidades del poder, sino a una ideología que desacopla la ciudadanía del pago de impuestos. Repito, a una ideología que desacopla la ciudadanía del pago de impuestos. Continúa el politólogo Vargas. A diferencia de Europa o los Estados Unidos, donde pagarlos es parte del ejercicio ciudadano, pago, por eso exijo, en Costa Rica el concepto de ciudadanía se ha entendido diferente, como el derecho a tener derechos cuya factura paga otro. El idiota de turno paga. Alguien diría el camello pueblo. Entonces lo que estamos tratando aquí, y esto es cosecha propia, es de acomodar las cargas. Es de acomodar las cargas. El de arriba, que puede sostener un peso mayor, que tiene mejor estructura ósea, mejores músculos, que se eche una carguita más pesada. El del medio, medianita, y el de abajo, livianita. Eso es justicia tributaria. Eso es progresividad fiscal. Eso es lo que plantea el gobierno de la República, y reconocemos que la propuesta del gobierno se ha mejorado a propósito de los acuerdos con el partido Acción Ciudadana, el PACE, diputado vecino ateniense Porras Contreras, y las propuestas de los compañeros de partidos Cristiano Orozco y Avendaño. Bien haría el Partido Unidad, que tiene un acervo, un inventario, una cartera de éxitos en este país, sobre todo en el campo social, en no ser el defensor de la derecha, en no ser el defensor del sector empresarial, que además no ocupa que lo defienda, Hace muy bien, haría muy bien el Partido Unidad si sacara fuerzas de flaqueza e hiciera gala como en el pasado, apegado a la doctrina social de la Iglesia, a las encíclicas, para decirle al país que la unidad todavía tiene gasolina y que tiene cosas importantes para este pueblo, y no que renunciando, olvidando un pasado en el que hay muchas luces, se nos convierta en el partido de la oligarquía. Yo no sé si esto es adrede que se está dando, no sé si es premeditado, no sé si es que hubo un enredo momentáneo, un lapsus
ideológico, prefiero creer en lo segundo, porque así van a tener la oportunidad de rectificar, que es de sabios rectificar, y como reconozco que ese partido en el pasado ha tenido sabiduría, no tengo por qué concluir que en el presente no la tiene. En el Senado romano no se hacían complicaciones con el quórum, porque no le hablaban los senadores al grupo, le hablaban a la ciudad y al mundo. Por eso acuñaron aquel aforismo latino usado aún por el Papa, que decía urbi et urbi. Así es que, en lo que a mí respecta, señor presidente, siéntase tranquilo de que aunque las curules estén vacías, yo no voy a solicitar que cuente los diputados. Concluye el tratadista Vargas Cuyel: ciertamente, el diseño de una reforma tributaria es asunto delicado. Imponer tributos a zonas francas y a sectores como el financiero no debe desestimular la inversión. Acepto incluso que se diseñen esquemas innovadores a largo plazo, donde tanto el último párrafo del artículo supracitado: ciertamente, el diseño de una reforma tributaria es asunto delicado. Imponer tributos a zonas francas y a sectores como el financiero no debe desestimular la inversión. Acepto incluso que se diseñen esquemas innovadores a largo plazo, donde tanto el fisco como estos sectores cedan un poco en sus pretensiones. Sin embargo, lo inadmisible es que algún grupo poderoso pida un pase y lo logre. El país no está para esto. Cuidadito, al tiempo que discutimos el tema fiscal, la crisis de la seguridad social le tocó los huevos al tigre. En la resolución de ambos problemas, la clase política y el país se juega el futuro. Si priva la imprevisión de que algún poderoso recibió feria a costillas de los demás, lo pagaremos con tiempos revueltos. Y hace un llamado al final Jorge Vargas en su artículo: sensatez, por favor, sensatez, por favor. Y a propósito de este voto de censura, procede decir: sensatez, por favor. Señor presidente, con su anuencia, cedo parte de mi tiempo al compañero diputado Juan Acevedo.